Hola gente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Les saluda el profe Carlos Riego. Quiero saber si me escuchan ahí. Voy a poner la parte de mensaje para poder ver. Sí, alguien puede hablar para saber si mi auricular funciona, porque me parece que Hol- solamente para saludarme, nomás para saber si es que funciona mi auricular, si no voy a cambiar. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Se te escucha. Porque me temo que no anda mi celular. Ay, me imagino que alguien ya habló, ¿verdad? Voy a cambiar auricular. Un segundito. Voy a mostrarme. Voy a cambiar de auricular un rato. Ahí se me escucha. Sí, profe, se te escucha muy bien. No escucho nada. Voy a cambiar de auricular un ratito, por favor. De vuelta. Esperemos que este sí ya ande. Ahora me pueden saludar de vuelta. Ojalá. Buenas tardes, profe. Ahora sí, qué gusto. Hola, Sí, profe. sí, ahora sí. Buenas tardes, Sí. profe. Bueno, me alegro mucho. Quiere decir que no es la configuración, es mi. No sé si qué tanto me alegro porque tengo que costó muy caro. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gente. Espero estén bien. Eh, Me gustaría comenzar con el programa para mostrarles las cuestiones técnicas que vamos a desarrollar con la ayuda de ustedes este año, ¿verdad? Hay que entender que normalmente el año académico comienza en abril, eso incluye mayo y la mitad de junio, son 2 meses y medio menos de clase que tenemos este año. Y es bastante, ¿verdad? Y entonces la idea es que yo voy a ir subiendo las clases a YouTube y enlazando al aula virtual y abriendo foros como para que ustedes realicen las consultas sobre ese contenido técnico, ¿verdad? Sí, sí, acortaron mucho el tiempo, Gabriela. Entonces voy a grabar las clases como para ganar tiempo, subir, de hecho que ya tengo grabada un montón de clases, subir a YouTube porque no nos permite tampoco que subamos al aula virtual y no nos permiten que subamos al aula virtual porque hace que sea muy pesada para la plataforma, entonces la plataforma se cuelga. Entonces vamos a enlazar y ustedes van a ver la clase ahí. Y lo que ustedes no entienden en el foro que les voy a abrir, ustedes van a ir preguntando ahí lo que ustedes no entienden. Entonces, sobre esas dudas que ustedes van a tener o que tienen, ojalá no las tengan, pero si tienen, las van a tener. Entonces, desarrollamos una clase sincrónica que va a ser grabada como esta. De hecho, estamos grabando esto. ¿Por qué tardé un poco? Porque estaba utilizando Filmora. Y Filmora es muy pesado para cualquier equipo. Eh, entonces eh, se colgó todo. Y bueno, y ahora estoy usando el correo institucional y con eso estoy grabando esto que después lo voy a editar y voy a subir para la gente que está trabajando y que no pudo participar de la clase. Eh, bueno, lo haremos así. Voy a comenzar con el contenido para que ustedes puedan verlo. Eh, un segundito.
Me avisan si es que llegan a ver lo que está ahí en la pantalla, ¿verdad? Sí, Llegan a profe, ver, ya se ve. Ya se Sí, ve, profe. profe. se ve perfecto, excelente. Bueno, fíjense que me tomé el trabajo de hacer así bien detalladamente como para que ustedes puedan entender lo que vamos a hacer este año, Dios mediante, ¿verdad? La materia se llama Psicometría Aplicada 1, que viene a ser la continuación de Psicometría General. Y Psicometría Aplicada 1 tiene su correlato en lo que es el quinto clínica, que es Psicometría Aplicada 2, que está ahí la correlatividad Psicometría Aplicada 2, que ahí les marco ahí abajo, ¿verdad? Obviamente el prerequisito es Psicometría General del tercer curso. Psicometría aplicada hay en clínica, laboral, educacional, comunitaria, pero no hay en forense. En forense hay una materia que se llama evaluación psicológica en vez de psicometría aplicada. Tiene todo su pro y su contra. Psicometría, tanto la psicometría general descrita por Enrique Cerdá como la aplicada, descrita por diferentes autores psicométricos como Goodman, Thurston, Leiker, eh, se encuentra dentro de lo que es la evaluación psicológica. ¿Para qué ustedes dan psicometría? Y en teoría es que para que nosotros, esos instrumentos que tenemos que recibimos del extranjero, España, México, Argentina, podamos nosotros adaptarlo y baremarlo o haciendo alguna adaptación. Les coloco ahí los detalles, ¿verdad? El curso, ustedes ya saben, la sección la segunda, el nivel de educación superior universitaria. La modalidad es anual, aunque esto se está analizando ahora, porque para la nueva malla curricular en relación a lo que, bueno, psicología entró desde este año en la acreditación, en un proceso de acreditación, entonces la modalidad, esto hay que ver si es que va a cambiar posteriormente para ser semestral, pero a usted ya no le va a tocar. Año lectivo 2021, y acá hay algo importante, ¿verdad? Eh, las horas anuales sería el ideal, o sea que incluiría todos los martes y todos los jueves del año académico. Son 49 días entre martes y jueves. 49 días que vamos a tener de clase entre martes y jueves. Los martes son 3 horas académicas, no 3 horas reloj. La hora académica es 45 minutos, no se olviden. Y eso hace 92 horas. ¿Por qué 92 horas? Porque tenemos 3 horas los martes y 1 hora los jueves. Entonces, estas 92 horas, que son lo ideal, o sea, que es lo ideal, eh, se ve afectado muchas veces por feriados o por asuetos. La gran ventaja es que este año, gracias a Dios, no hay ningún feriado que ocupe estas 92 horas que vamos a tener de clase. Ninguno de estos martes o jueves que da hasta fin de año académico no incluye feriado, según lo que yo estaba calculando, ¿verdad? Y quiero que comprendan un poco también la labor del docente, porque a nosotros el calendario académico nos dio en la semana pasada, el viernes por ahí recién. Y las aulas, como ustedes verán, nos habilitaron entre el domingo y ayer lunes. O sea, por eso las aulas muchas veces varios de sus profesores no van a poder todavía arreglar. Por decir, a Copari, por ejemplo, estaba mencionando hoy que ni siquiera le habilitaron todavía su aula. Entonces tengan un poquitito de paciencia para que podamos subir todo esto. Voy a subir la clase de hoy, que es la presentación. Voy a subir con un link y también este contenido programático, pero voy a modificar también el aula. Teórico práctico es el contenido, sí. De hecho, psicometría tiene un contenido teórico y tiene un contenido práctico. Enseguida les voy a mostrar en qué consiste, ¿verdad? Y obviamente tenemos 4 horas semanales, como les dije, tenemos clases 2 días a la semana. Son 4 horas semanales. Ahí están los días de clase, si se dan cuenta, y el horario de clase, bien clarito, ¿verdad? El horario está ahí abajo, los martes de 15:10
a 17:25 y los jueves de 15:10 a 17:55. Las tutorías, ¿por qué está abierto acá las tutorías de 18 a 19? Porque esto yo coordiné con mis auxiliares para que en ese horario ellos tengan disponible en la semana para ustedes. ¿Y por qué esto? Y porque normalmente, por más de que yo grabe las clases, suba, de repente no hay un seguimiento por diferentes motivos, ¿verdad? Algunas son madres, padres, trabajan. Entonces, se lee de repente o se ve de repente las tutoriales a la última hora y muchas veces no se comprende muy bien, porque puede suceder que no se comprendan también. Y van a ustedes entregar unos, eso está explicado más adelante, unos ejercitarios, porque psicometría aplicada, uno no solamente es un contenido teórico, sino también comprender la metodología instrumental, es decir, van a ir aprendiendo a hacer una investigación instrumental. Así como tuvieron ustedes años anteriores diferentes tipos de investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacional, este es un tipo de investigación también instrumental. Por tanto, tiene su forma de desarrollarse y los pasos que se deben cumplir. Bueno, acá está mi correo institucional. ¿Por qué es importante el correo institucional? Porque este correo institucional nos permite muchas veces tener más espacio para los videos, ¿verdad? Tiene más espacio para también los instrumentos, los test que vamos a utilizar en el manejo de test de aplicación clínica 1. eh, un montón de cuestiones que sirve también para poder grabar las clases y compañía. Acá está mi número de teléfono. Yo les agradecería que yo me pueda relacionar así directamente con la delegada. Y acá está el nombre de mi auxiliar. Es ad honorem, o sea, no tiene rubro, ¿verdad? Pero además Profe, de esto, sí. discúlpame, profe, ¿podrías aceptar a los que están esperando entrar al Perdón, aula? perdón, yo me estaba fijando en la clase, en el material. Viste que tengo que salir de ahí para poder aceptar. Eh, uno no me han pedido ahora. Mm, sí, pueden pedir ahora para entrar. Interrúmpame nomás si tienen que interrumpirme porque fíjense que yo estaba mirando pues ¿cómo se llama? Estaba mirando yo el archivo y cuando miro el archivo no puedo mirar los mensajes. Gracias, profe. Y entonces me refiero a que me interrumpan en voz, verbalmente. Buenas tardes, Lara. Un segundito. Vamos a esperar a que alguien más entre. Ahí está. Esos son todos, ¿verdad? Estamos la mayoría, profe. Ya. Ya por un ratito porque eh, están pidiendo mi nueva dirección de correo electrónico. Y viste que tenemos correo electrónico institucional ahora.
para poder justamente hacer estas cosas. Y mi correo electrónico anterior se llenó. O sea que a mí me envían, por ejemplo, y no me llega nada. No me llega nada porque está lleno. Pero este correo electrónico pues es diferente. Bueno, ahora sí. Ahí ya envié mi nuevo correo electrónico. A ver, vamos a ver un poco la fundamentación. ¿Alguna de ustedes puede leer y yo me voy a ir interrumpiendo así, echando un poco lo que están mencionando para poder aclarar las dudas que tengan? Ahí Sí, se ve, ¿verdad? profe. Sí, Sí, puedo leerte, si te parece. por favor, te agradezco. Dice, la asignatura de Psicometría Aplicada 1 amplía y complementa lo estudiado en la obligatoria Introducción a la Psicometría de tercer curso, tanto desde un punto de vista teórico como práctico. La psicometría es una disciplina científica enmarcada en la metodología de las ciencias comportamentales y directamente relacionada con la medición psicológica. Sí, ¿Continúo? continúa nomás, excelente. La rama aplicada de la psicometría admite tradicionalmente dos acepciones. Una orientada a la adaptación de las técnicas de medición y evaluación psicológicas a ambientes específicos como diagnóstico, intervención, tratamiento, etc. Y otra que trata la aplicación de las teorías psicométricas y la comprobación, tanto matemática como empírica, de sus supuestos, enfatizando en la elaboración de escalas de medición. Bueno, en castellano les voy a explicar esta parte, ¿verdad? Obviamente el abordaje de la psicometría aplicada tiene estas dos grandes bifurcaciones, ¿verdad? Eh, y es la siguiente, ¿verdad? Nosotros cuando abordamos psicometría, tenemos que entender las dos grandes bifurcaciones. Una que tiene que ver con el contexto de evaluación, o es decir, yo tengo que manejar los tests. ¿Por qué? Porque voy a ser un evaluador o una evaluadora. eh, por ejemplo, en la clínica o en el campo forense o en el campo laboral o educacional. Pero por otro lado, hay que entender que esos test que yo tengo que manejar eh, tienen un procedimiento por los cuales se le construyó y esos procedimientos vienen dentro del manual del test. Anteriormente, formaciones como la mía y anteriores a la mía solamente nos daban la hoja del protocolo del test y nos daban el baremo. O sea que nosotros lo aplicábamos, corregíamos y sacábamos el baremo. Nunca se nos enseñó a mi camada, inclusive camadas posteriores a la mía, que hay que entender el manual del test, que hay que leer el manual del test antes de aplicarlo. Y eso viene con la segunda parte, ¿verdad? Que tiene que ver justamente con la teoría, con la parte metodológica, con la parte matemática, estadística. O sea que no solamente tengo que entender qué instrumento es el adecuado para poder emplearlo con un constructo determinado, con una muestra determinada. Es decir, yo tengo este cliente, paciente, usuario del servicio de salud, como quieran llamarlo a nivel clínico, y esta persona a quien yo tengo, quiero evaluar su personalidad. Pero yo puedo emplear un instrumento que evalúe aspectos de la personalidad que son positivos, que son sanos, con el Eisen, o puedo aplicar aspectos de la personalidad que son psicopatológicos con el MMPI, por ejemplo, el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota. Entonces hay que entender que desde el punto de vista de la evaluación psicológica, yo debo conocer bien en el contexto de evaluación, ahí ya incluye la historia clínica, la anamnesis citada, ¿verdad? Entrevistas colaterales, las entidades diagnósticas psicopatológicas, ya incluye
los instrumentos proyectivos, los instrumentos psicométricos, etcétera. La evaluación psicológica es mucho más amplia. La parte psicométrica, sí, la psicometría en sí conforma una parte de la evaluación psicológica. Y ahí nos vamos a las teorías psicométricas. Y ahí nos vamos con qué teoría se construyó el test. Con la teoría de respuesta al ítem, con la teoría clásica de los test, con la teoría de la generalizabilidad. ¿Con qué teoría se construyó el test? ¿Qué tipo de escalas empleó el test para ser construido? ¿Utilizó un baremo normal comparando el puntaje de una persona con su grupo normativo o fue un test que no fue normativo, sino que fue un test de criterio? Es decir, en castellano, es un instrumento que se usó para un test de cribado, para determinar una población sana y una población de repente enferma. Entonces, todas esas explicaciones va dentro del manual del test y te dice, por ejemplo, cuánto tiene de sensibilidad el test, cuánto tiene de especificidad el test, cuánto tiene de falso positivo, falso negativo, eh, cuánta es la tasa base que encontró el test. Todo eso va dentro del manual y en teoría nosotros tenemos que manejar todo eso para poder seleccionar el test adecuado para poder emplearlo con una persona determinada o con una muestra determinada si es una investigación. Eh, entonces, son cuestiones técnicas, ¿verdad? Que hay que manejar dentro del test y que generaciones anteriores no manejaban, ¿verdad? Bueno, si podés seguir, por favor, leyendo, te agradecer muchísimo. Sí, profe. Dice, en la práctica clínica ambos aspectos son fundamentales. El profesional debe ser capaz de adaptarse a las situaciones específicas, ya sea utilizando instrumentos disponibles para su uso, adaptando instrumentos estandarizados a contextos diferentes o construyendo. Profe, creo ¿Qué pasó? que le hiciste clic y no logro ver la letra. Ahora, ahí, Le hiciste clic, ahí está. ahí está, sí. Construyendo escalas específicas cuando las disponibles fueran insuficientes para el constructo objeto de medición. Sí, El presente programa pretende responder a las interrogantes generales de la psicometría y a la vez cubrir los aspectos mencionados. La revisión de los principales supuestos teóricos de las teorías psicométricas, la construcción de escalas, la consideración de temas especiales de discusión actual en la medición psicológica y la revisión y aplicación de instrumentos diseñados para situaciones específicas propias de la psicología clínica, poniendo al alcance de los estudiantes instrumentos actualizados. sí. Esto es bastante ambicioso y yo sin la ayuda de ustedes, yo no voy a poder conseguir esto. Yo necesito de la colaboración de ustedes para poder llevar a buen puerto esto. Y necesito que se confíe en mí y también que me dejen ser el capitán de este barco. Porque em, esto tiene, vamos a decirle, dos aristas, ¿verdad? O dos bloques. En lo que tiene que ver con la materia que vamos a llevar los martes y los jueves, vamos a dar a nivel así técnico la teoría psicométrica aplicadas, la metodología psicométrica aplicada y los datos hechos en forma manual, la obtención de los resultados en forma manual y la posterior interpretación de esos resultados para saber si es confiable el test o no, si es válido el test o no, el ítem, el índice de discriminación de los reactivos, el índice de dificultad de los reactivos, el índice de aprobación de los reactivos. Da mucho gusto cuando vos estos temas técnicos ya lo manejas bien y es apasionante la materia y es muy rica la materia, es muy sabrosa la materia. Es muy sabrosa cuando te das cuenta de que a mitad de año, a fin de año, tenés una formación buena en lo que tiene que ver con un campo aplicado como es la psicometría y tenés buena formación técnica como estudiante, ¿verdad?
Eso también te da un perfil de salida mucho más científico. Y eso es lo que vamos a hacer los martes y los jueves. Y el otro día que anteriormente teníamos clases los sábados, ¿verdad? Pero hay un problemón en tener clases los sábados, porque sábado a la tarde yo tengo con la gente laboral y a la mañana teníamos con la gente de clínica. Entonces, dábamos los test que tienen que ver con el área clínica eh, los, los días sábados en la mañana. Y después quiero hablar un poco con la delegada para tratar un poco de liquidar un poco el tema de las clases entre semana. Si es que ustedes están de acuerdo, eso se va a someter después a análisis con ustedes, con los integrantes del grupo, ustedes van a decidir, ¿verdad? Eh, o damos, por ejemplo, a la noche y liquidamos ya todo entre semana para tener libre los fines de semana, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues todo se va a grabar también, ¿verdad? Bien, vamos a seguir. Bueno, la idea es que en esa práctica profesional supervisada de los test, que se llama manejo de test de aplicación clínica 1, ustedes van a recibir los test y vamos a abordar a profundidad los test. Todo, desde la ficha técnica, el contenido teórico, el análisis factorial, la elaboración de los puntos de corte, una cosa así espectacular, buenísima lo es, riquísima, ¿no? Inclusive vamos a sacar los datos con un software que se llama SPSS. Bien, el enfoque, te escucho, te escuchamos. El enfoque de la asignatura es un enfoque aplicado. Se pretende facilitar a los alumnos los conocimientos y herramientas que les permitan aplicar lo aprendido en sus campos sustantivos de interés, trastornos clínicos, alteraciones de funcionamiento normal, etc., siendo considerada Psicometría Aplicada 1 una materia por currículo como instrumental y vinculante para las prácticas profesionales supervisadas en el área énfasis clínico. Sí, sí, sí. Psicometría pues tiene su brazo práctico. Su brazo práctico viene a ser ya la parte instrumental, vamos a decirle, en una materia que se llama manejo de los test clínicos, que sería un día a la semana que tenemos que poner, son 3 horas reloj para desarrollar lo que es los test en sí. Todo lo que tiene que ver con la construcción vamos a dar nosotros martes y jueves, y lo que tiene que ver con aplicar los test, corregir los test y cómo se interpretan los test en sus resultados, eh, vamos a darlo en un día más en la semana, pero ustedes Profe, van, sí, o sea, yo no sé si, bueno, en nuestro horario ahora sale que tenemos manejo de estos test después de tu hora de hoy. O sea, yo no sé si eso es lo que sería las horas utilizadas en los sábados o qué, pero ya figura en nuestro horario que tenemos manejo. No sé si es contigo esa materia, creo que sí, 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 pero es sí, después de este horario, después de este horario de las 17:25. sí, conmigo es, pero está mal ese horario. Toda la vida pues toda la vida hicimos sábado a la mañana, ¿verdad? Toda la vida hicimos sábado a la mañana y eh, yo me di cuenta que la gente del interior sobre todo termina muy desgastada. Y la gente que trabaja termina muy desgastada y no le alcanza el tiempo de repente como para poder dar, hacer las tareas, estudiar, si otra vez ocupamos el fin de semana. Entonces mi idea es, no hoy martes, eh, porque la materia está dentro de lo que se llama práctica profesional supervisada. Hay unas cuantas materias que ustedes van a tener como práctica profesional supervisada. Consejería, eh, prácticas psicoterapéuticas, a ver un poco algo más. Son dos más por ahí que tienen una carga horaria así 30 horas, 40 horas, 50 horas, 20 horas. Son materias que son de prácticas supervisadas. Eh, También la materia práctica psicoterapéutica que van a tener con la profesora Gladys Moreira, por ejemplo, y con su auxiliar Yanni Brites, por ejemplo, van a tener ustedes, además de las clases teóricas como tienen conmigo, van a tener prácticas en la cámara GESEL y compañía.
Y mi idea no es poner martes porque, eh, o se puede poner también, o sea, no hay problema, ¿verdad? Preferiría que sea lunes, por mí preferiría que sea lunes, pero si ustedes quieren poner, por ejemplo, a partir de las 5:25, tampoco va a estar mal. Eh, le quedamos todo en un día, ¿verdad? Lo ideal sería tener así al terminar el horario que ustedes tienen a la tarde, que sería tipo 17:25. Entonces ahí arrancamos con lo que tiene que ver con manejo de test, ya con el uso de los test que se usan a nivel clínico. Pero bueno, charnelo ustedes, si le queda bien el martes, fenómeno, lo metemos martes. O lunes a la tardecita, les propongo, ¿verdad? Pero no está mal. Y la profesora encargada de las prácticas en el área clínica es la profesora, ¿para qué le voy a decir? Un ratito, voy a decir su nombre, PPS, PPS, Rosa María Oliver. Y Rosa María Oliver nos envió un mensaje donde dice: buenos días, profes, con relación a las clases de la PPS. PPS es práctica en psicoterapéutica, consejería, manejo de test clínico, que le estaba mencionando recién, que es el brazo práctico de esta materia, ¿verdad? Se sugiere poder arrancar con las mismas la primera semana de julio, dice, una vez que los alumnos ya estén más organizados con sus demás materias, ¿verdad? En todo caso, habría que hablar con ella, ¿verdad? Ella se llama Rosa María Oliver. Y voy a poner acá para que ella es la encargada de práctica de clínica. Rosa María Oliver, ¿verdad? Y su teléfono es 0971 383 355, ¿verdad? Ese es su número de teléfono. Ella es la coordinadora de práctica. Su cargo es coordinadora de práctica profesional supervisada del área clínica, que es esdrújula. Ahí le envié. Bueno, ella sugirió que comencemos la primera semana de, de julio, ¿verdad? Y por mí podemos comenzar antes. Depende de ustedes nomás. Una cuestión de que hablen con ella y que ella autorice, ¿verdad? Yo no puedo pasar su autoridad. Pues si quieren comenzar el próximo lunes o el próximo martes, podemos comenzar el próximo lunes o el próximo martes, así avanzamos más rápido, ¿verdad? Tanto mejor para mí. Eh, ¿Quién está a cargo? Y sí, yo pues no me quiero imponer. Una cuestión de que ella, viste que ella planteó, y sí, sería lo ideal que ustedes hablen con ella porque ella planteó iniciar las prácticas de los test en la primera semana de julio, ¿verdad? Y si queremos arrancar antes, ella tiene que autorizar, pues ella pues la coordinadora de práctica, no soy yo. Ese no es mal tema. Bueno, pues le dejo eso. Vamos a consultar con ella, profe. Dale, perfecto. Ok. Bueno, vamos a seguir. ¿Les parece? Ok. Vamos comprendiendo hasta acá, ¿verdad? O sea que las materias que ustedes van a tener, para que ustedes entiendan nomás, las materias que ustedes van a tener que tiene que ver con prácticas, no solamente estas, son como 5 materias. Van a tener así, entre semana y también, por ejemplo, horas de práctica. Por decirte, en la policía, para intervención en crisis, para hacer intervención en crisis en las llamadas por teléfono, también donde más era en otro lugar. No recuerdo muy bien, pero van a tener que hacer prácticas así en diferentes lugares. Eh, entonces, y con las materias entre semana y después las prácticas otra vez aparte. Son varias materias que van a tener que hacer, eso sí que van a tener que organizarse, ¿verdad? Así es. Bueno, seguimos.
¿Me pueden Sí, ayudar, por favor? sí, continúo. O si hay algún compañero que quiera leer, no hay problema Sí, sí, tampoco. ¿alguna compañera o compañero que quiera leer para complementar esto? Leo, Por favor. el 3, ¿verdad? Es competencias generales el 3, exactamente. Súper. En el presente curso se pretende dar continuidad a los principios de las teorías de los test y su vinculación práctica. Además, se establece una incorporación de las escalas psicofísicas y psicológicas que permiten la elaboración y desarrollo de instrumentos aplicables al campo clínico, considerando su empleo dentro de las normas éticas y profesionales. Sin olvidar los conocimientos elementales de la estadística aplicada a la psicología, de manera a desarrollar habilidades para la elaboración de escalas y la realización de investigaciones instrumentales. Sí, el, ¿qué es lo que se pretende con esto ahora? Anteriormente, las tesinas que se realizaban sin tener un verdadero aporte a la comunidad científica. Era más bien para que los estudiantes puedan acceder al título universitario y tener su registro profesional. Pero con el cambio que hubo, ¿verdad? Desde un tiempo atrás, lo que se está haciendo al desarrollar psicometría es enseñarle un poco a manejar lo que es la estadística aplicada a la psicología para que los propios estudiantes aprendan a hacer el análisis de los datos de su tesina. Eso lo daremos con el SPSS, con el software SPSS. Em, entonces la gente aprende a analizar los datos, sabe lo que es estadística descriptiva, lo que es estadística inferencial, lo que son las pruebas de normalidad, de homocedasticidad, pruebas de diferencia de dos grupos, de más de dos grupos, las pruebas correlacionales, los tipos de correlaciones y los tipos de variables que hay, qué prueba se adecua a cada tipo de variable. Y bueno, también en lo que tiene que ver con ajustar eso a que cuando terminas tu carrera en quinto curso, es más, en quinto curso cuando sos regular, si llegas a ser regular en el quinto curso, ya puedes meter tu tema, tu título de tesina e inclusive puedes entregar hasta tu protocolo de investigación. ¿Y de qué le hablaba con el tema de dejar un aporte? Y le hablaba con el tema de que dejen, por ejemplo, el baremo de un test que es empleado a nivel local. Que dejen, por ejemplo, eh, la adaptación lingüística, por ejemplo, al guaraní del MMPI, del Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota. Una adaptación lingüística al guaraní, por ejemplo. Entonces podemos emplearlo con cualquier persona que hable yo parado, que hable guaraní, ¿no? Guaraní parlante, ¿verdad? Entonces, también dejar en la tesina un instrumento validado a nivel local con todas las características de confiabilidad necesaria. Y bueno, y la idea es que todo eso que ustedes aprendieron el año pasado eh, se pueda volcar más lo que aprenden este año a obtenerlo con el software. Y a partir de que el software le arroja un resultado, ustedes puedan interpretar ese resultado. Entonces, van a poder hacer una investigación instrumental y van a poder, a partir de eso, también llevar a cabo un trabajo que le va a servir a los otros profesionales de su área. Es decir, van a dejar un aporte verdadero. O sea, que el día de mañana queremos nosotros un instrumento que evalúe la ideación suicida o el nivel de depresión o el burnout, el estrés laboral crónico. Vamos nosotros a tener valores con la población paraguaya, ya no más con una población extranjera y datos que sí se acercan a la realidad paraguaya y no a contextos internacionales. Bien, competencias específicas.
Si me pueden, por favor, ayudar. No sé a quién le tocaba. ¿Sigo? Sí, por favor. Genial. Competencias específicas. Comprender los fundamentos de la métrica psicológica y las posibilidades de medición en psicología. Diseñar un instrumento destinado a la exploración del contexto clínico, considerando cuidadosamente las cualidades psicométricas mínimas requeridas para poseer un rigor científico. Valorar adecuadamente las cualidades métricas del instrumento, utilizando técnicas específicas para la prueba empírica de las mismas. Saber realizar informes técnicos sobre propiedades psicométricas de instrumentos de medida aplicados a las ciencias del comportamiento. Desarrollar actitudes que permitan la selección y el uso criterioso de test, además de otros instrumentos psicométricos. Aplicar, corregir e interpretar instrumentos psicológicos de medición específicos empleados en distintas situaciones clínicas. Desarrollar habilidades en software especializado en la métrica en psicología. Perfecto. Ahí sobre esas competencias específicas, me gustaría si alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene alguna consulta que no comprendan de lo que está ahí planteado como elemento de formación. Esto sería lo ideal, o sea que si tenés todo esto, sería lo ideal a fin de año, ¿verdad? Si por ahí tienen alguna consulta, antes de pasar al siguiente tema, Yo tengo una, profe. decime. ¿Cómo sería lo del software especializado? Eh, ¿Trabajaríamos con programas o...? sí, eso es una excelente pregunta la que hiciste. Y te agradezco lo que hayas preguntado, ¿verdad? Y tenemos dos formas de iniciar ese trabajo. La primera forma es, yo voy a alzar en mi Google Drive, voy a alzar la carpeta con el instalador, ¿verdad? Y, y bueno, voy a grabar un pequeño, de hecho que hay un video lo grabado por mi ex alumna Jessica Ferreira de cómo se descarga y cómo se instala el software en una computadora, ¿verdad? Sobre eso voy a grabar, yo voy a bajar, voy a poner ahí en mi nube para que ustedes puedan ver cómo se descarga la carpeta y cómo se instala el software. Es el software más utilizado a nivel mundial eh, para investigaciones, para papers, para investigaciones científicas. Se llama SPSS, ¿verdad? Es el paquete estadístico para las ciencias sociales en su acrónimo en inglés, ¿verdad? ¿Puede aguantar cualquier máquina, profe? ¿O tiene una especificación otra vez? Eso va ahí en el video. Gracias por tu pregunta nuevamente, ¿verdad? El tema es así. El SPSS es como un Ferrari. No es el Excel. El Excel es una planilla electrónica. El SPSS es un Ferrari, o sea, es una máquina espectacular. O sea, vos lo que te imaginás poder hacer con el SPSS. Así, y es mucho más ameno y mucho más fácil que entender que el R Commander. El R Commander que enseña a mi conocido Enrique Morosini, por ejemplo, quilombo es para entender, quilombo es para poder cargar, porque el SPSS, vos, por ejemplo, usas así, clic acá, clic allá, tiene así los comandos todo colocado ya. Y el R Commander vos tenés que cargar la sintaxis, o sea que tenés que cargar la fórmula con la sintaxis, un quilombo, y después para interpretar también es otro quilombo. Y el software SPSS es mucho más amigable, técnicamente hablando, mucho más ameno. Y una vez que vos instalás y abrís, tiene dos ventanas, entiéndase, dos ventanas que no son dos hojas. Una ventana donde vos cargas todos los valores de tu investigación, ¿verdad? Y otra ventana donde vos cargas la variable, si es una variable continua, si es ordinal, si es nominal, si querés dejar hasta 8 caracteres,
Por ejemplo, le pones el nombre que quieres que arroje y si no te gusta el nombre, le puedes poner una etiqueta. Y bueno, hay un montón de cosas así que tiene que ver. La segunda ventana tiene que ver con las variables y la primera ventana tiene que ver con los números en sí, con la base de datos de los números. Y bueno, y a partir de ahí vos puedes hacer estadística descriptiva, exploratoria, inferencial, hasta análisis factorial puedes hacer. Espectacular, espectacular. Y encima te arroja los resultados en otro archivo. O sea, hay un archivo que es de base de datos con el que vos trabajas y los resultados te arroja en otro archivo. Pero ¿cuál es el problema? Te explica cuál es el problema. Y ahí yo, bueno, llegado el momento, en realidad eso me corresponde explicar en el brazo práctico de la materia, pero ya que preguntaste, te voy a mencionar, ¿verdad? Necesito que ustedes tengan una computadora ágil. No es una cuestión mía de mala onda ni nada. Es por ustedes. Vayan preparando una computadora que sea ágil. ¿A qué me refiero? Que no tenga videos, que no tengan lo posible libros, que cuando ustedes trabajen con el SPSS utiliza mucha memoria RAM, mucha memoria así de acceso aleatorio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere? Quiere colgarse cuando tenés abierto tu Facebook, tu WhatsApp, tu correo electrónico, tu video de tal cosa tenés abierto, se te quiere colgar. Entonces, cuando vas a usar el SPSS, esa computadora que tenés, usarlo para trabajar. No sé, carga todo en un pen, subí a la nube lo que tenés, fotografías, videos, películas, subí todo a la nube, poner en un disco duro o poner en un pendrive, pero déjale a la computadora que trabaje ágil, que trabaje livianita, porque si no se te cuelga. Y entonces hace también que sea más lento el resultado. De repente tu compañera o tu compañero va a obtener el resultado en 3 segundos, ¡boom!, te le va a arrojar, porque tiene su computadora livianita, o sea, no tiene cargada, usa solamente para trabajar, y de repente a vos te va a tardar 20 segundos, 25 segundos, y vos te vas a apurar, le vas a dar clic, 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 y se te va a colgar, y todos tus datos se van a ir a la miércoles así, si es que no grabaste antes. Entonces, pero tiene su ventaja extraordinaria. Este es el software más utilizado a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con el campo de la salud y también con las ciencias sociales. Problema, problema es que es un software con copyright. Eh, ¿Cuál es el problema? Que la facultad no te compra. O sea, la facultad tendría que comprar. Cuesta dependiendo de la versión, la versión que yo le voy a cargar a ustedes, la versión 20, eh, yo le voy a dar un crack. Yo no estoy ganando ni un solo guaraní sobre ustedes. Va a haber dos formas de cargar. Una es, vamos a fijar un día y yo me voy a ir con mis 5 auxiliares que saben instalar. Y entonces la gente que quiere que se le instale, vamos a fijar un día con todos los protocolos sanitarios, ¿verdad? Entonces vamos a fijar bien así los protocolos sanitarios, un día en la facultad, y ese día van a llevar sus computadoras, ya sea su gabinete, ya sea su notebook, su netbook, lo que fuera, y nosotros les vamos a cargar a ustedes, eso es sin costo, ¿verdad? Entonces para que puedan usar y puedan aprender a analizar ustedes mismos sus datos y no le tengan que pagar a nadie en el quinto curso o después del quinto curso para que analice los datos de ustedes en su tesina, que se está cobrando entre 800 y 1 millón de guaraníes, se cobra el análisis de los datos de la tesina. Entonces, para que ustedes no tengan que pagar eso, también nosotros vamos a desarrollar el tema del software. Todo lo que hacemos a mano, lo que hicieron a mano el año pasado y lo que vamos a hacer a mano este año, se va a hacer con el software, en así, clic, clic, clic y ya está. Pero primero vamos a hacerlo a mano para poder entender lo que estamos haciendo. Y después con el software ya vamos a sacar en segundo. La Profe, otra forma, sí, discúlpame, profe. Entonces, esto podría ser más o menos hacia septiembre, octubre, por ahí que, así como para prepararnos por los que no tienen computadora y toda esa onda. sí, O sea, sería ¿puedes lo decirme ideal, un ¿verdad? estimativo de cuándo vamos a empezar con eso? O, Sí, sí, porque son, por eso que le estaba pidiendo un poco de paciencia, porque nosotros el calendario nos dio en el viernes recién. Nosotros también somos eh, hijos, igual que ustedes, de, de esta incertidumbre y de esta crisis porque nosotros el viernes ¿cómo nosotros vamos a planificar si el viernes nos dio en el calendario? No, 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 no.
necesitamos por lo menos una semana para poder ver las cosas, cómo vamos a hacer, ¿verdad? Ver, calcular dónde vamos a meter todo, qué vamos a meter y qué vamos a sacar y qué no vamos a poder desarrollar, ¿verdad? Por lo menos una semana pues Entiendo, profe. necesitamos, Gracias. ¿entendés? Eh, y bueno, y para poder seguir explicando lo que tiene que ver con el software, eh, ahí se me pasó algo importante, para que te iba así, bueno, los que no llevan la computadora de repente, eh, y los que son más técnicos en informática van a poderle pedir a su hermano o ellas mismas o ellos mismos descargar e instalar en su computadora, ¿verdad? A ver, ¿qué facultad tiene una sala de informática con el SPSS? FACEM. Problema, queda en San Lorenzo. Problema 2, hay que conseguir con tiempo la sala si es que vamos a ir a dar clase ahí, con tiempo. O lo otro es, la solución es que yo le cargue los software con mis auxiliares o ustedes mismos carguen el software que yo le voy a cargar, le voy a enviar un video cómo se instala y van a descargar de mi nube. Esa es la salida para mí más expeditiva. Ventaja, van a manejar un software técnico de primera que cuando ustedes vean cómo arroja los resultados, las tablas, cómo arroja, van a ver cómo se presentan esas tablas también en la revista científica. Van a decir, mira, un poco así mismo como arroja el SPSS, está puesto acá en este paper, en esta investigación científica. Bueno, ¿por qué? Porque el 90% de los papers usan el SPSS eh, como un software para el análisis de los datos. Bueno, y esa es la idea cuando hablamos de desarrollar habilidades en software especializado de la métrica en psicología, ¿verdad? Esa es la idea. Eh, bueno, estaba leyendo el mensaje nomás. Bueno, vamos a bajar un poco más, ¿verdad? Acá voy a explicar un poco a grandes rasgos. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Me gustaría si pueden hacer algunas preguntas. Le voy a agradecer muchísimo. Profe, ¿qué tal? Yo soy Aline, tengo una consulta. ¿Cómo nosotros conseguimos los test con sus manuales? Tengo entendido que seguro hay copias, pero nosotros vamos a tener que comprar más adelante. ¿Cómo sería eso? Y yo ya me encargué de escanear todo ya. No. Sí, me llevó mucho esfuerzo. Qué grande, profe. Gracias. Mm, sí, me llevó mucho esfuerzo y muchas horas. Pero escaneé todo. Tengo acá mi escáner acá encima de mi cabeza también escanea. Y va a haber un aula que se habilite que se llama manejo de test de aplicación clínica 1. Ustedes todavía no van a ver, porque todavía no se habilitó. No me pregunten por qué, ya es una cuestión del departamento de e-learning. Sí, acá me dice, para evitar el efecto espejo, no compartas la pantalla completa ni la ventana del navegador entera. Comparte una sola pestaña o una ventana diferente. O sea, me voy a ir acá entonces, porque si sale ahí tiene que terminar el efecto espejo. Bueno, a ver un poco algo más. Bueno, en esa aula yo tengo los manuales todos escaneados y voy a ir abriendo por parte. O sea, en la medida que vamos desarrollando, vamos a ir abriendo. ¿Por qué no abro todos los test ya de una sola vez en esa aula y que supuestamente podemos comenzar el próximo lunes o el próximo martes, como ustedes prefieran? Por una cuestión ética. O sea, yo tengo que formarle primero en el inventario de presión de Beck. Eh, sí, está en negro ahora. Y ahora yo tengo que Ahora sí, formarle profe. primero, no, yo tengo que formarle primero a ustedes en el test que van a usar. Si ustedes quieren medir Burnout, vamos a desarrollar primero Burnout. O sea, cada clase va a ser un test diferente.
Entonces, tengo que formarle primero en el test que ustedes van a usar para ansiedad, para depresión, para burnout, para habilidades sociales. También tiene que ver con cuestiones de psicología positiva, por ejemplo, bienestar psicológico, habilidades sociales, cuestiones como esas, ¿verdad? Con constructos como esos. Y yo no puedo habilitarle todos los tests y que de repente alguien descargue y use sin haber tenido un entrenamiento antes. O sea, el entrenamiento antes de aplicar ese test es fundamental. Entonces, por eso no habilito todo de una vez. O sea, por una cuestión ética misma mía. Yo tengo que guardar y cuando damos toda la clase, pum, la habilito para que ustedes puedan descargar el manual y el mismo protocolo del test. Les repito, para terminar el tema del software, ¿verdad? Para poder terminar, que eso que vimos hace rato. Lo ideal sería que la universidad, la facultad, compre los software. Pero ustedes saben que ni siquiera la sala de informática dispone de elementos, vamos a decirle, de software que son así altamente técnicos, y entre ellos está el SPSS. O sea que la solución para la formación de ustedes, para que ustedes, si se quieren ir el día de mañana a México, o se quieren ir a España, en la Complutense de Madrid, ¿sí? O se quieren ir a una universidad extranjera, ¿qué es lo que le van a pedir en esa universidad extranjera? Que ustedes mínimamente sepan sacar los datos de su tesis, mínimamente con un software, ¿verdad? Si quieren hacer una maestría o una especialización o un doctorado, le van a pedir mínimamente que sepan manejar el software. Y entonces, por lo menos este año la idea es transmitirle esa formación técnica como para que ustedes manejen el software y ustedes mismos obtengan esos resultados, eh, y sepan interpretarlo. Entonces van a ir con una herramienta más, por lo menos, al extranjero. Y que no es poca cosa, ¿verdad? Bueno, y a ver un poco qué más. Bueno, y eso. Otra consulta, así pasamos a otro tema. Hola, ¿se colgó para eso o no? Que no hay duda, profe. Ah, bueno, perfecto. Ok. Me dan 5 minutos. Me quiero ir al baño un ratito. Y me llama también mi coordinadora, entonces le devuelvo el mensaje o la llamada y ahora son y 33 y 34 y 39, 40, volvemos otra vez. Me quiero ir un ratito al baño nomás y también quiero devolver la llamada y ya nos conectamos otra vez de vuelta. ¿Les parece? No hay problema, profe. Dale, 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 gracias. Un ratito me quiero al baño, un ratito. Gracias. Yo soy diabético, gracias. Perfecto.
¿Por qué no anda, por ejemplo? Bueno, Profe, voy a probar de vuelta con este aparato. Ojalá pueda escucharle a usted. Che. Voy a tocar acá a ver si quepa lo que tiene. Por ahí, si alguien puede hablar. profe, ¿me escuchás? Si pueden volver a hablar. Hola, profe. ¿Qué es lo que le pasa a este aparato? O sea, puede ser, no sé, que yo grababa mi clase. Hola. Ustedes sí me Se escuchan, te ¿no? escucha, profe. No, no le escucho. Voy a cambiar nomás otra auricular. Voy a probar más tarde. De vuelta. Bien. Creo que ahí volvimos. Hola. Ahí está. Sí. Nosotros te escuchamos muy bien, profe. Profe, vos no a nosotros. No, no, yo no le. Profe, Sí. te quería consultar algo, no sé si ya te preguntaron luego, pero ¿usted no tendría problemas en tener estas clases que usted nos dijo de 2 horitas del manejo los viernes? Los viernes tengo maestría, pues. Por eso nomás lo que les propuse lunes o martes, ¿verdad? Yo prefiero como ustedes también de tener entre semana para dejar libre los sábados y domingos. Pesado de trabajar sábado y domingo, ¿verdad? O sea, por lo menos para que tengan libre ustedes también libre, tengo libre yo, ¿verdad? Eh, yo viernes a la noche tengo maestría, jueves también tengo clase. Lo máximo que puedo hacer es darle uno de 3 días, o lunes o martes o miércoles, ¿verdad? De última vamos a tener que tener sábado a la mañana, ¿verdad? Pero lunes o martes o miércoles, lunes, martes o miércoles al terminar las 5:30 la hora que ustedes tienen clase, ¿verdad? 5:25. Por ejemplo, los miércoles en el horario marca las 5:30 hasta las 7:30 servicio de asistencia psicológica. Mm, yo creo que ese servicio de asistencia psicológica creo que es para darlo, no es para darlo, es para cumplir un horario en un lugar. Pero si no, claro que ya va a ser muy pesado también para usted, ¿verdad? Es tener 5:30 la clase, ¿verdad? ¿Entendés? Es que esta es la primera clase que tenemos con usted y o sea, en la semana ya, digamos, y que todavía no estamos sabiendo exactamente cómo son los horarios con cada profe, si va a ser sincrónico, qué día, qué hora, entonces de a poquito nos estamos también organizando. Claro, entiendo perfectamente. No, y Pero oficialmente entonces lunes, martes y miércoles son los días más o menos que tenés para nosotros, profe. sí, yo les aclaro, ¿verdad? De vuelta. Esta materia se llama psicometría aplicada 1 y ya saben el horario, ¿verdad? Tenemos martes y jueves, ¿verdad? Eh, esta materia, como justamente le estaba mostrando recién ahí en la presentación, ¿verdad? Fíjense que ahí arriba les marca el horario que son los martes
de 15:10 a 17:25 y los jueves de 15:10 a 15:55. Pero ojo, nosotros no vamos a tener así, quizá hoy por ser la primera vez, eh, porque yo voy a grabar las clases y voy a subir para que ustedes vean con tiempo. Entonces, las clases que vamos a tener en forma sincrónica va a ser para despejar las dudas que ustedes tienen. Entonces, no va a hacer falta que cumpla yo así taxativamente ese horario, porque la idea es cargar y subir para que ustedes puedan tener la clase con tiempo. Pero en la clase de manejo de los test clínicos 1, sí va a tener que ser una clase sincrónica, porque es práctica. Pero, ¿a qué me refiero con que va a ser sincrónica? A que yo tengo que estar presente para poder corregirle los errores que ustedes tengan en los tests, para poder aclararle las dudas a ustedes, eh, para que yo les pueda interpretar qué figura hay en ese manual, cómo se entiende eso en el manual, porque yo no sé por lo que ustedes no saben. Entonces, al grupo que le toque, por ejemplo, desarrollar el inventario de presión de Beck, que es la primera, para mí el mejor test para dar clase, el mejor test para poder entender paso a paso cómo se construye un test, si vas a hacer una investigación instrumental, para mí es el inventario de presión de Beck. Vos lees su manual es una escuelita. Entonces, vos ves así paso a paso cómo se construyó, espectaculares. Y yo tengo que estar presente para poder aclararle, explicarle. Y eso vamos a tener que coordinar en un horario, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que tengamos lunes o martes o miércoles. Jueves yo enseño a la tarde, noche. Y viernes tengo mi maestría, pues. Justamente en clínica, ¿verdad? Maestría en clínica. Entonces, yo les agradecería si podemos coordinar entre el lunes, martes y miércoles. De última va a quedar el horario que fue de toda la vida, que es sábado a la mañana, ¿verdad? Yo le digo, yo no quisiera porque terminamos todos muy cansados en el año. Y da más gusto cuando sábado a la mañana tenés sábado y domingo libre para hacer las tareas, estudiar y recuperarte por lo menos para el lunes. Bueno, le dejo eso a cargo de ustedes para que ustedes analicen ya con los próximos días con los otros profesores a ver cómo se va a ir desarrollando, ¿verdad? Yo pongo así las cartas sobre la mesa para que ustedes analicen y después decidan ustedes. Bueno, seguimos. Dale, ¿Les profe. parece? ¿Sí? ¿Les parece? Bueno. Bueno, esto voy claro que esto vamos a desarrollar luego así que no quiero hacer mucho, no quiero perder mucho tiempo acá porque hay cosas que son más importantes que explicar que esto, porque esto vamos a darlo. Bueno, ahí está el contenido que tiene que ver con la materia que vamos a desarrollar, ¿verdad? Que hay un contenido que una parte es teórica y la otra parte es prácticamente metodológico y práctico, ¿verdad? Introducción a la psicometría clínica, evaluación y toma de decisiones en psicología. Y eso tiene que ver mucho con un contenido más bien teórico, ¿verdad? Y como ustedes saben, se recortó el tiempo y yo con el permiso de ustedes me gustaría entrar así a un campo bien práctico y bien técnico que tienen que tener ustedes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con elaboración de pruebas, ¿verdad? Cómo se conceptualiza una prueba, ¿sí? Cómo se hace ahí de las cuestiones preliminares, tiene que ver con el constructo de la definición teórica, querés medir personalidad, bueno, personalidad según quién, según Jung, según Freud, según Eisen, según quién, ¿verdad? Entonces, posteriormente, ver las personas que van a ser los jueces para poder elaborar los reactivos, el estudio piloto, la construcción de la prueba que tiene que ver justamente con qué tipo de escala vamos a utilizar, cómo van a ser redactados los reactivos, cómo van a ser puntuados, calificados, va a tener 0, 1, va a tener 1, 2, va a tener una escala tipo Likert, va a tener 1, 2, 3, 4,
el ensayo de la prueba, qué requiere para hacer un ensayo de una prueba y cuáles son las condiciones para que esa prueba realmente sea estandarizada. También una parte súper importante acá es, y esto tiene que ver con una parte práctica, porque acá vamos a hacer ejercicios prácticos, es sacar el índice de dificultad de qué tan difícil es un reactivo en comparación con o sea, en relación con la población con la cual se está trabajando, si ese reactivo, por ejemplo, si ese ítem es válido o no, si ese ítem es confiable o no. Y todo esto que ustedes están viendo, vamos a sacarlo después con el software. Claro que con el software es mucho más rápido que a mano, ya es otra cosa. El índice de discriminación, si un reactivo discrimina bien. Es decir, un reactivo discrimina bien. Es un reactivo, por ejemplo, complicado. Es un ítem complicado, por ejemplo. Es un ítem difícil, vamos a decirlo. Entonces, si es un ítem difícil, son las personas que puntúan más alto. La gente que saca, por ejemplo, nota 5 es la que tendría que resolver bien ese reactivo. Cuando no es un buen reactivo desde el punto de vista de la discriminación, cuando el ítem, por ejemplo, vos creaste para que sea difícil, eh, eso en el caso de que vos midas aptitud. En el caso que vos midas actitud con C, cuando vos creaste el reactivo, por ejemplo, con un indicador, con un rasgo de una cualidad que pertenece al constructo, pero que no es muy observable en la población. Y, por ejemplo, yendo a lo de la dificultad, gente que sacó puntaje bajo hace bien el ítem, entonces no discrimina bien. O gente que, por ejemplo, tiene puntaje bajo en lo que tiene que ver sobre actitud hacia el aborto, por ejemplo, ¿verdad? Gente que tiene puntaje bajo de actitud hacia el aborto, en ese ítem le da sí, por ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, el reactivo no discrimina bien. Bueno, y vamos a sacar así un valor índice, y vamos a comparar con una tabla para ver si es adecuado o no. Bueno, hay una curva característica del reactivo, según la teoría de respuesta al ítem, modelo de rasgo latente, ¿verdad? Bueno, y otras consideraciones en sí, ¿verdad? Y después vamos a hacer una revisión de la prueba eh, para poder ver qué tan bien quedó la prueba, ¿verdad? A ver un poco. Esto es nuevo que yo puse para ustedes a partir de este año, que es algo muy rico. Por eso que le digo, si me ayudan, vamos a dar cosas realmente espectaculares, ¿verdad? Muy interesantes porque es altamente técnico. Los test de cribado para la práctica clínica en psicología y en psiquiatría. O sea, no solamente en otros países del mundo, no solamente los psicólogos empleamos test, también los psiquiatras, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de, de los psicólogos que nosotros tenemos en la malla curricular psicometría? Y tenemos base nosotros de cómo se elaboró ese instrumento paso a paso. Entonces, el test de cribado, un cribado, también conocido como screen, ¿verdad? Es como una especie de escaneado rápido. Es como un escaneo rápido. Y intenta, ¿qué es lo que intenta? Voy a hacerle pasar a alguien. Intenta determinar una población sana de una población enferma. O sea, intenta determinar quién tiene la patología de quién no tiene, por ejemplo. Esa es la idea con un cribado. No es, por ejemplo, un test normativo. Ahí, si se dan cuenta, ahí dice test referido a la norma. No es un test normativo. A mí no me sirve de nada saber que una persona tiene un puntaje alto en depresión. No me sirve de nada. Porque si yo ese puntaje alto en depresión, yo lo tomé en una población universitaria, el puntaje más alto comparado con una población enferma sigue siendo sano. Entonces, el test normativo, un test referido hacia la norma, a mí, como ustedes ven ahí, ese test referido a la norma, ¿verdad? A mí no me sirve de nada para el constructo que yo estoy queriendo investigar, ¿verdad? Para el constructo que yo estoy queriendo medir. Ahora, si yo desarrollo un test de, de cribado, ya estoy buscando una pluma, ¿verdad? Si yo desarrollo un test de cribado, ya es diferente. Es referido al criterio. Es decir, a partir de tal puntaje,
una criba, un criterio. Es tipo el ingreso en psicología en la UNA. A partir de 300 puntos, ingresas. A partir del puntaje tanto, la persona se puede considerar que tiene depresión. A partir del puntaje tanto, se puede considerar que la persona tiene burnout. A partir del puntaje tanto, podemos considerar que la persona está pasando por un episodio de ansiedad. Entonces, es diferente comparar el puntaje de una con otra, que sí se puede hacer en un test de inteligencia. Esos son los test referidos a la norma, por ejemplo. De los test referidos a un criterio, que son diseñados ya para discriminar una población sana de una población enferma. Discriminar usado en el sentido estadístico, usado en el sentido metodológico, usado en el sentido clínico, la discriminación. Yo tengo que discriminar quién está sano de quién está enfermo. No la palabra discriminar peyorativamente para discriminar a alguien. La palabra discriminar se utiliza mucho en investigación instrumental porque nosotros queremos determinar una población de otra. Y bueno, ¿y cómo se interpretan justamente los test referidos al criterio en la evaluación clínica, ¿verdad? Que también es otra cuestión. Esta unidad, por ejemplo, que son los test de cribado, ¿surgen de dónde? Surgen de la teoría de la detección de señales que surgió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien sabe de la teoría de detección de señales? ¿Alguien viene de otra carrera para poder saber un poco la teoría de detección de señales? Creo que nadie, profe. Ya, le explico. La teoría de detección de señales es una creación, lo que ustedes no crean, es la creación de unos ingenieros y de psicólogos, igual que análisis factorial. Eh, es un procedimiento matemático, ¿verdad? Que se llevó al campo de la medicina y la psicología después. ¿Por qué surge en la ingeniería? Porque se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque había que desarrollar, por ejemplo, radares. Y los radares tenían que tener una buena sensibilidad, pero no demasiada sensibilidad. Y tampoco baja sensibilidad en castellano. Los radares, por eso se llama teoría de la detección de señales, si eran muy sensibles y el radar estaba en un barco, entonces cualquier, ¿cómo se dice? Se dice bandada de pájaros. ¿Cómo se dice? Bandada de pájaros, se puede decir. Sí, Sí, profe, profe. Sí, entonces cualquier bandada de pájaros consideraba como que era una flota de aviones que estaba viniendo. Porque era muy sensible el radar. Sin embargo, si el radar era poco sensible, entonces podía venir dos, tres flotas de aviones que el radar no iba a detectar. Entonces el radar tiene que tener una precisión, un punto de corte específico para detectar que son aviones y no es una bandada de pájaros. Y que son aviones y que son aviones no es que no es nada. Bueno, y eso mismo se llevó al campo de la medicina y es lo que se usa para el test de embarazo, es lo que se usa, por ejemplo, para el test de dengue, es lo que se usa, por ejemplo, para el COVID, y eso van a aprender ustedes este año. Entonces, eso, por ejemplo, se aplicó también en psicología y se usa, por ejemplo, para los test que miden psicopatología. Por eso se utiliza en la clínica, ¿verdad? Pero es muy complejo, pero es espectacular. O sea, esto yo decidí poner este año porque yo consideré pertinente en la formación de ustedes, que ustedes tienen que manejar cuestiones técnicas, ¿verdad? Bueno, y ahí aparece la curva ROC. ¿Qué es lo que es la curva ROC? La curva ROC es conocida justamente a partir de la teoría de la detección de señales. También con sus siglas en inglés, ¿verdad? Bueno, ROC, ¿verdad? Pero en realidad se llama curva operativa del receptor en español. Sería CORE, en realidad, curva operativa del receptor. Y es una curva característica que se hace estableciendo una ordenada y una abscisa. Y la curva se hace para detectar dónde queda, en qué puntaje es el ideal para determinar la población sensible. ¿Qué es la población sensible? ¿Qué es una prueba sensible? Vamos a repasar un poco. ¿Qué era una prueba sensible, chicos?
Voy a tomar mientras mi café. Porque este año vamos a mudar con la curva ROC, que era una prueba sensible. ¿No se recuerdan? Bueno, una prueba sensible, bueno, una prueba así, una prueba que mide psicopatología tiene que tener sensibilidad. Y no solamente tiene que tener sensibilidad, sino también tiene que tener especificidad. En castellano le explico, ¿verdad? Sensibilidad, como ustedes ven acá un poco más abajo, es la capacidad de la prueba. Ay, toqué que macana ahí, espera un segundito. Es la capacidad que tiene la prueba. Ahí pongo, ahí está. La capacidad que tiene la prueba de detectar a las personas que son verdaderamente enfermas. Especificidad, que está ahí al lado, ¿verdad? Ahí, ¿sí? Es la capacidad de la prueba que tiene para detectar a las personas que son verdaderamente sanas. O sea, no es lo mismo la sensibilidad que la especificidad. O sea, la prueba tiene que tener sensibilidad y tiene que tener especificidad. Y las buenas pruebas también vienen con un positivo verdadero, positivo negativo verdadero, y con un falso positivo y con un falso negativo. De repente, bueno, cuando nació mi única hija amada, adorada, llamada Sol, ¿verdad? Sol se llama mi hija, es mi vida. Bueno, nosotros, con la que era mi señora, por ejemplo, mi hijo estaba embarazada, hicimos el test de embarazo, pero nunca nosotros no nos fijamos en las cualidades biométricas del test de embarazo. Solamente usamos la parte donde hay que poner la orina y si tiene una rayita o dos rayitas. Pero nunca analizamos así el prospecto. Y en el prospecto muchas veces trae el falso positivo o el falso negativo. Es decir, ¿cómo sería un falso positivo? Y un falso positivo sería, te da positivo que vos estás embarazada, pero en realidad es falso. Vos no estás embarazada. ¿O cómo sería un falso negativo? Que vos supuestamente no estás embarazada, pero sí estás embarazada en la realidad. Bueno, lo mismo se aplica a la psicología. ¿Cómo sería un falso positivo? Es decir, aparentemente vos estás en un cuadro depresivo, falso positivo, pero en realidad vos no estás depresivo. O un falso negativo. Es decir, aparentemente eh, te da un porcentaje de falso negativo, por ejemplo, 20%. 0,20 significa que un 20% te va a dar un falso negativo. Es decir, eh, que aplicándole el test tiene un 0,20 de falso negativo. 20% te va a decir que está sano, falso negativo, ¿verdad? Pero en realidad está enfermo, porque negativo pues que no tiene la enfermedad y positivo pues que sí tiene la enfermedad. No sé si me hago entender o es muy complejo. eh, Profe, pero eso es un indicador de calidad o un en- rendimiento un indicador. es un indicador de la calidad de la prueba, porque después viene lo que tiene que ver justamente el valor predictivo de la prueba, como resultado positivo o como resultado negativo, ¿verdad? La gran ventaja también es que cuando vos construís pruebas de esta clase, te saca la tasa base. Bueno, por eso para mí era importante que ustedes lean el manual del test. No solamente yo les entregue el protocolo del test para que se apliquen y corrijan y después no entiendan nada del test de la parte técnica, porque en el manual del test le trae todo esto que ustedes ven ahí. En el manual y no hay nada más lindo y no haga nada, no hay nada que a mí me haga más sentir feliz que cuando nos vamos en un congreso, un alumno mío responde estas cuestiones y yo me lleno de orgullo, ¿verdad? Eh, ¿Qué sería la tasa base? La tasa base sería, por ejemplo, la prevalencia. La prevalencia de la enfermedad en esa muestra con la cual se trabajó. Tasa base viene a ser la denominación en una investigación instrumental. Pero si fuera un estudio descriptivo sería la prevalencia de la enfermedad en esa muestra.
Y tasa base obviamente se utiliza en una investigación instrumental, o sea, cada tipo de investigación tiene su denominación, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es la prevalencia? ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia, ¿se recuerdan qué es la prevalencia, chicos? Ah, ayúdeme, vamos a hacer esto interactivo. Ida y vuelta. Esa característica que más se acentúa. La prevalencia viene a ser el número de casos eh, que poseen la enfermedad en una población determinada. En realidad, en una muestra determinada, porque acceder a la población solamente se hace en un Sería censo. el porcentaje, profe. El Sería el porcentaje, porcentaje. el porcentaje. Esa es la prevalencia. Pero cuando en un estudio transversal, en una sola medición, ¿y qué sería la incidencia? Que no es lo mismo que la prevalencia. La incidencia es el número de casos o el porcentaje, si les es más fácil, en relación a una muestra en un periodo de tiempo determinado. Sería en un estudio longitudinal. Eso sería la incidencia, que no es lo mismo que la prevalencia, que no es lo mismo que la tasa base. Porque la tasa base viene a ser el número de casos en la muestra que se empleó para validar el instrumento. Prevalencia, el número de casos que vos viste en una población determinada en un estudio descriptivo. Incidencia, el número de casos que se ve en relación a una muestra en un periodo determinado. Obviamente ahí se hacen varias mediciones en un estudio longitudinal o de cohorte. Tasa base, prevalencia, incidencia. Bien, son cuestiones técnicas, ¿verdad? Bueno, y el tema del... No se vayan a preocupar que esto vamos a dar, o sea, vamos a dar esto. Que tener un poco de paciencia nomás porque... Y no se desesperen, pero se va a dar. Establecer el punto de corte. Esto es requete complicado, pero da gusto. Cuando vos tenés así con el software te arroja así y te dice, por ejemplo, te da un ejemplo. Con el puntaje 18 tenés 85 de sensibilidad, pero tenés 60 de especificidad. Bueno, con el puntaje 19, ponerle, tenés 75 o 71 de sensibilidad, pero tenés 88 de especificidad. Entonces vos tenés que ver ahí, tenés que establecer así un balance, Intermedio. sí, un balance adecuado entre un puntaje determinado para que determine adecuadamente los enfermos o que determine adecuadamente y que determine adecuadamente también los sanos. ¿Entendés? Fabuloso, a gusto. Por eso muchas veces uno aplica test y dice, pero ¿por qué el puntaje de corte? Eso le va a pasar a usted en el VEC. Cuando vemos el VEC, por ejemplo, vos ves así y te das cuenta, por ejemplo, que el punto de corte que utiliza es tanto. Es tipo, ¿por qué? Bueno, y ahí ustedes, cuando lean el manual, se van a dar cuenta que utilizó la curva ROC, ¿verdad? Que utilizó la sensibilidad, la especificidad, el falso positivo, falso negativo, espectaculares. Te va a hablar de la prevalencia de la enfermedad en la población argentina y mexicana y española. Y después te va a hablar, por ejemplo, la tasa base que se observó en la muestra para validar la prueba, si el porcentaje se acerca a la población o no se acerca con la tasa base. Espectaculares, espectaculares, súper motivante. Bueno, el área bajo la curva es cuánto es lo que cubre en realidad el porcentaje del constructo del instrumento, ¿verdad? Hay errores, claro que vos podés cometer errores, cuando construís un test puedes cometer errores aleatoriamente y hay otros errores que cometes sistemáticos. Son errores que no deberías de cometer. Lo que no deberías de cometer son los errores sistemáticos. Y tiene que ver con que vos no manejaste adecuadamente la adaptación del test o la validación del test o la elaboración de los puntos de corte, o tiene que ver con tu formación,
Pero lo ideal es que vos no cometas errores sistemáticos. Los errores aleatorios pueden aparecer, se toleran los errores aleatorios, pero no se toleran los errores sistemáticos. Acá tiene que ver también con tu formación y eso, ¿verdad? Con la ética. Uno puede cometer impericia, imprudencia o negligencia, por ejemplo, que es bastante interesante, ¿verdad? Bueno, ahí están los pasos para planificar justamente una prueba diagnóstica. Obviamente, la denominación es prueba diagnóstica. En realidad no se es un diagnóstico con esto, pero se usa para el diagnóstico, pues. ¿Entendés? Es un elemento, igual que cuando te indica que hagas una tomografía o hagas una resonancia magnética. Bueno, eso son lo que los médicos utilizan como instrumentos, ¿verdad? O un análisis de sangre, o un análisis de orina. Son pruebas que se utilizan para el diagnóstico, o sea, sirve para el diagnóstico. Y después está el método de cálculo manual para poder obtener la curva ROC. Y, y bueno, pasamos ahora a la parte de diseño estadístico, que esto es lo que quiero enseñar y después quiero llegar hasta ahí y después terminar lo que falta el jueves, ¿verdad? Eh, esto, esto, esto es un orgullo mío, ¿verdad? Porque el diseño estadístico fue incluido por primera vez en un programa en el Paraguay en el año 2012. Se incluyó el diseño estadístico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra formación carecía mucho de entender mucho al final Joel González, ¿verdad? Muchas veces nosotros hacíamos las cosas por hacer sin entender la base científica, ¿verdad? Y ahora paso a explicarle qué significa esto, ¿verdad? Ustedes hasta el año pasado, probablemente con matemática y con psicometría general, y yo mismo también lo acepto, eso forma parte de la formación de los estudiantes hasta el año pasado, solamente habrán desarrollado la correlación producto-momento de Pearson. Nunca le enseñaron que existen otro tipo de correlaciones, porque la correlación de Pearson sirve solamente para variables que son continuas, o sea, ambas variables tienen que ser continuas. Pero hay variables que son, por ejemplo, dicotómicas verdaderas. Por ejemplo, hombre o mujer, ¿sí? Esas son las dicotómicas verdaderas. Bueno, salvo en la India, que en la India, por ejemplo, hay un tercer sexo. Por ejemplo, acá estamos y no quiero entrar en polémica para que puedan entender nomás. Eh, Hombre o mujer. O, por ejemplo, dicotómica verdadera en un test, en una respuesta de un test, por ejemplo, puede ser acierto o error. Acierto se califica como 1, error como 0. O, por ejemplo, dicotómica verdadera, ¿qué puede ser? Se aplazó o, ¿cómo se puede decir que pasó la materia? Bueno, se aplazó o pasó la materia, dicotómica verdadera. Y después están las dicotómicas artificiales que son también conocidas como dicotomizadas. O sea, ¿cómo son variables dicotomizadas? Ustedes tienen, por ejemplo, calificación de 1 a 5. Todo lo que sacan de 2 a 5 pasado en la materia, lo que sacaron 1 a plazo. Entonces, a plazo codificado como 0 y pasó como 1. Se dicotomizó la respuesta. Ahí se dicotomizó la opción de respuesta. No sé si me hago entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué son la correlación biserial puntual? ¿Qué son la correlación tetracórica? ¿Qué es el coeficiente phi? Todas estas correlaciones que yo les cité acá, que vamos a dar oportunamente, es las combinaciones, por ejemplo, biserial puntual es, por ejemplo, variable continua con una dicotómica verdadera. Tetracórica, por ejemplo, continua con una dicotómica artificial. Pi, dicotómica verdadera con dicotómica artificial. Así es, por ejemplo. Entonces, estas correlaciones a ustedes nunca se les enseñó antes. Y no es que vos podés usar nomás solamente Pearson en todas las veces negativo, no es así. Nunca se le mostró las cosas como verdaderamente son desde un comienzo. Entonces, hay muchas cosas que ustedes desconocen de la ciencia. Y el día de mañana, si quieren hacer una investigación seria, si quieren hacer una maestría en España, en México, el día que ustedes quieran analizar los datos, tienen que acceder a procedimientos adecuados, ¿verdad? Bueno, esto para que un pequeño ejemplo nomás. Eso sin tener en cuenta
qué es una distribución normal y qué es una homozeidasticidad, que vendría a ser la homogeneidad de las varianzas. Hay pruebas que miden si la distribución es normal o no, eh, iguales, perdón, mayores de 50 sujetos, iguales o menores de 50 sujetos. Ahí tenés las pruebas de Shapiro, Willy, Kolmogorov, Smirnov, que se hace todo con el software SPSS. Las pruebas para ver si la homogeneidad de las varianzas es similar entre los dos grupos que se están comparando. La prueba de Leven, la prueba Box. Pruebas paramétricas. ¿Qué son las pruebas paramétricas? Parámetro le indica, ¿verdad? Las pruebas paramétricas cumplen requisitos para ser empleadas. ¿Qué es la diferencia clínica? ¿Y qué es la diferencia estadística? Van a dar con esto. Cuando den esta parte. Hay pruebas que sirven para comparar dos grupos. Dos grupos, por ejemplo, grupo de casos, que sería el grupo enfermo, y el grupo control, ¿verdad? Esas son, por ejemplo, prueba para muestras independientes, T para muestras independientes. Después está la prueba T para comparar, por ejemplo, media de muestras repetidas. Se utiliza, por ejemplo, en estudios que son experimentales o cuasi experimentales. ¿Por qué? Porque es un mismo grupo, es medido dos veces. Y también se utiliza en psicometría para saber si hay test retest. Entonces se mide, por ejemplo, un grupo dos veces con el mismo test y ahí analizamos, por ejemplo, si hay diferencias o no para saber si el test es válido o no. Perdón, es confiable o no. Después tenemos, por ejemplo, el análisis de varianza que compara más de dos grupos. Tenemos la prueba de Tukey que compara, por ejemplo, si esa, o sea, el ANOVA es un gigante con pies de barro, yo le digo, esa es mi denominación, ¿verdad? Porque compara tres grupos y te dice sencillamente si hay diferencia entre los tres grupos comparados, pero no te dice entre cuáles grupos hay la diferencia, por eso se apoya en la prueba de Tukey. Bueno, estoy un poco agotado ahora. Después están las pruebas no paramétricas, que son cuando no cumplís los requisitos para las pruebas perdón, acá, para las pruebas paramétricas, porque las pruebas paramétricas son más fáciles de entender, más amigables, pero requieren requisitos, son supuestos se le llama, que son los requisitos que tenés que cumplir. Si no cumplís esos requisitos, tenés que utilizar las pruebas no paramétricas. Para comparar dos grupos, Udema-Whitney. Para comparar más de dos grupos, Kruskal-Wallis. Para correlacionar dos variables, Rode-Spearman. Y para correlacionar variables que son ordinales o nominales, chi cuadrada. Y bueno, y ahí entra el error tipo 1, error tipo 2. Y bueno, para la última parte del contenido que tiene que ver, que vamos a desarrollar, Dios mediante, si nos da el tiempo, el análisis factorial, ¿verdad? Que está dentro de los manuales de los test y que es bastante rico, ¿verdad? Para poder ver la validez de constructo que tiene los test, también creado por un ingeniero, por un psicólogo en sus orígenes. Y bueno, es bastante rico también para demostrar la cientificidad de las dimensiones. O sea, vos creas un instrumento para que mida, por ejemplo, 3 dimensiones o 4 dimensiones. Y, y con el análisis factorial, vos demostrás de que existen esas dimensiones al factorializarse. O sea, muchas veces tenés sorpresa que vos creaste un instrumento que va a medir, por ejemplo, o sea, creas que va a tener tres dimensiones. Por ejemplo, yo quiero medir la personalidad y quiero que mida extroversión versus introversión. Segundo, que mida, por ejemplo, a ver, un poco sinceridad. Y tercero, que mida, por ejemplo, neuroticismo. Y de repente los ítems que yo creé miden 4 o 5 factores. O sea que de esas tres dimensiones, si vos demostrás que existe, se llama factores ya ahí. Si no existen esos, quedan en dimensiones. Pero muchas veces vos creas tres dimensiones y al final aparece solamente dos factores, o muchas veces aparecen 4 o 5 factores. Bueno, y cómo analizar eso y cómo interpretar eso también vamos a desarrollarlo, pero vamos a desarrollar el exploratorio, no el confirmatorio. Este es análisis factorial exploratorio, es la primera fase. El confirmatorio viene después, ¿verdad? Y quizá van a darlo algún día en una maestría, un doctorado, ¿verdad? Bueno, hasta ahí por hoy. Después voy a continuar el jueves las explicaciones. Esto se está grabando. Entonces esta grabación yo voy a
subir con un link en, voy a subir con un link en el aula, ¿verdad? Y por ahí tienen alguna consulta antes de cerrar la clase. Profe, yo tengo una duda. Decime. Es respecto al programa. Si este programa vos vas a modificar y volver a alzar, o ya directamente podemos utilizar esta El programa no se va a cambiar, o para sea, guiarnos también. lo que se va a modificar, lo que yo tengo que ajustar es relacionado al calendario académico que no sé cómo cuerno ya se va a meter todo esto en el tiempo que tenemos, ¿verdad? Porque ya el año pasado era poco el tiempo y este año de vuelta, ¿verdad? Eh, y si tardo un poco es porque voy a tratar un poco de ver cómo voy a hacer eh, para meter este contenido. Eso es lo que es más bien mi problema, no es el contenido en sí que van a desarrollarlo, porque lo van a desarrollar y a mí me apasiona mucho enseñar la parte técnica, ¿verdad? No, no, es el contenido del programa, de lo que es la parte académica que ustedes tienen que aprender, no se va a modificar. Lo que se va a, Entiendo. lo que se va a modificar, lo que tengo que ver es dónde, en qué voy a meter primero. Te voy a dar un ejemplo. Me decís, profe, ¿qué querés hacer? Y por mí yo te meto ya para el próximo martes, te subo ya ahora es lo que es diseño estadístico, que es bastante complejo, que es lo más técnico que hay y que me gustaría desarrollarlo primero porque es técnico y porque es complejo. Eh, y porque si yo voy a seguir así el programa, yo necesitaría la cantidad de tiempo que teníamos en el 2019, que no tuvimos en el 2020 y tampoco vamos a tener ahora en el 2021. Profe, Entonces voy a terminar, vamos un poquito más. Y si yo voy a sí. seguir así el programa tal cual, corro riesgo de no desarrollar algo que es, si yo hago así el programa, sí tal cual está, eh, probablemente voy a desarrollar algo teórico y algo práctico voy a dejar de desarrollar. Algo que tiene que es un pilar, vamos a decirle, ¿verdad? Y eso es lo que me trabaja en mi cabeza, ¿verdad? Porque tampoco quiero que ustedes se molesten ni compañía porque de repente yo meto algo técnico y decir, no, pero profesor, queremos seguir el programa tal cual. Y podemos seguir el programa tal cual. Lo que pasa es que corremos el riesgo de no desarrollar algo que es técnico que tienen que saber, ¿verdad? Entonces, para mí, por ejemplo, si ustedes me preguntan, profe, ¿qué querés hacer? Por mí, yo quiero dar lo técnico primero y dejamos lo teórico hacia el final, ¿verdad? Lo técnico, o sea, también lo técnico tiene contenido teórico, pero tiene más de metodológico y tiene más de práctico. Y entonces cuestiones así elementales podemos ir mechando, bueno, las mujeres saben lo que es mechar, ¿verdad? Por las mechas. A medida que desarrollamos algo técnico, mechamos con algo teórico de otra unidad, por ejemplo. Eh, Cosas así lo que se me ocurre, ¿verdad? Le comento que yo recibí el calendario el viernes, ¿verdad? Entonces estoy viendo cómo meter todo esto en eso, ¿verdad? Ahora sí te escucho, te pido perdón por haberte interrumpido. No, profe, o sea, justamente esa lógica que estabas tratando de explicarnos es lo que yo también más o menos quería decir, ¿verdad? De que va a ser complicado realmente querer enseñarlos lo que realmente nos va a servir primero. Pero Sí, eh, sí, Luján, yo no te voy a mentir, ¿verdad? No meten en un embrollo al cortar el tiempo así, porque esto fue diseñado para una cantidad de tiempo determinado, ¿verdad? Y la hora de la verdad no te recortan y se ve también el perjuicio lo pasa el estudiante, pero el estrés lo pasa al docente, ¿verdad? Que muchas veces, si querés desarrollar bien, lleva su tiempo. Por ejemplo, ustedes quieren tener una explicación buena del programa, ¿verdad? Entonces, hoy, por ejemplo, estuvimos, ahora son las 5:25, ya es mi hora. Creo que me tomé el trabajo de explicarle paso a paso el programa, eh, como para que, vamos a seguir el próximo jueves, ¿verdad? Pero para que entiendan lo que estamos
lo que quiero hacer este año, ¿verdad? Pero les digo, por mí, para el martes les alzo ya un contenido técnico, ¿verdad? En vez de basarme en teoría. O sea, me voy en un contenido técnico, ya avanzamos ya con lo técnico. Y me voy echando después lo teórico, ¿verdad? Eh, bueno, esa es mi visión de las cosas con la experiencia que tengo. Yo le pido el apoyo a todos ustedes, de corazón le pido el apoyo, ¿verdad? Le pido para que me dejen a mí ser el capitán de este barco para poder llevar a buen puerto esto. Profe, y la Eh, parte teórica más o menos no puedes hacernos como esos videos tutoriales nomás. Así de repente en un momento que tengas tiempo o algo así, haces un video y subís bueno, en donde quieras subir y esos contenidos que realmente son importantes y en los que debemos hacer como a estas videoconferencias, entonces lo tomamos. Pero esos contenidos, digamos, que no son tan necesarios, digamos, o que podemos entender en un video explicado así. se fue un poco el audio hacia el final, pero creo entender lo que me estás diciendo, ¿verdad? Y, y a eso me refería con mechar. A eso me refería con mechar. Me refería a justamente eh, desarrollar lo técnico, ¿verdad? Porque ustedes van a querer que yo le acompañe en lo técnico también con mis auxiliares. Eh, y irme echando, ir cargando ni bien se puede así ese contenido teórico que son de otras unidades, ¿verdad? Así que si me Sí, dan, sí. si me autorizan, entonces el jueves próximo terminamos el programa y Dios mediante el fin de semana le subo ya el contenido técnico de diseño estadístico, eh, que da gusto, realmente si entendés da gusto. Y más todavía cuando manejas el software y sacas así en 2, 3 segundos, da más gusto todavía. Te das cuenta que es lo que te lleva 1 hora y media haciendo a mano con el software, sacan 3, 4 segundos. E interpretar nomás ya después. Esta gente, porque son 17:30, por hoy terminamos y queda pendiente también lo de ver un poco qué les dicen sus otros profes de sus horarios de clase y qué van a desarrollar y cuándo van a desarrollar. Y yo les ofrezco tener clases lunes, martes o miércoles al terminar 17:25 las clases que ustedes tienen. Eh, o inclusive antes, si hay alguna profesora o profesor que termina antes, podemos tener antes, ¿verdad? Entonces le ofrezco eso en vez de los sábados, ¿verdad? Yo les voy a agradecer mucho también por todo. Si tenemos entre semanas, si tenemos libre ya ese sábado. ¿Está? ¿Les parece? ¿Se entendió Bueno, profe, gracias. se entendió lo que expliqué o no se entendió? Sí, profe. Sí, profe, Muy bien, muchas profe. gracias. ¿Se entendió? Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Nos vemos el jueves entonces. Dale, dale. Dale, Dale, que pasen profe, bien. buenas tardes. Chao, Chao, chao. Chao, profe. chao. Gracias. Genial, A usted, profe. chao, chao. Gracias. Gracias.